Buenas, seguimos con estos vídeos, digamos, experimentales sobre este tema que seguramente no vaya a almacenar en mi canal principal, que creo que voy a poner un primer vídeo en el canal secundario. Fijaros, si estáis en vuestra cuenta de YouTube, accedéis a este lado, podéis cambiar de cuenta y ahí pues el, si habéis dado de alta dos, por ejemplo, os aparece la opción de ver las cosas como una identidad o como otra. Y también de gestionar el canal, que sería independiente, de vídeos, etcétera. Entonces, hace poco estuvimos viendo estas cosas fascinantes de la creación, que ya sabemos que en realidad, aunque la experiencia, pues, en general, dentro de nosotros, no es muy grande sobre quién está detrás de la creación, por así decirlo, sí que ya vamos teniendo experiencia, digamos. O sea, aunque sea el inicio de conocer que tenemos una conexión con alguien que es una persona infinita, que es Dios, y que desde pequeños en realidad la sentíamos. Lo que pasa es que luego al tomar conciencia nos identificamos más con las certezas que vienen de nuestras heridas y de las heridas de nuestras familias, en vez de con unas certezas naturales que nos ponen en conexión directa, que son, de hecho, una conexión directa con ese creador de las almas, que no serían la misma cosa, la misma sustancia como almas, que lo que tiene vida animal, por ejemplo. Entonces, la vida que nosotros somos, esto lo estamos comprobando y aunque no vaya a ser el tema del vídeo, está enmarcado en eso, porque fijaros que nuestro contexto o marco es así de brutal, que aunque no es la palabra indicada, pero Dios es un ser contactable y fijaros que para Dios no hay tiempos y es eterno, y ha creado las leyes por las que se rige la evolución de la Tierra, como que de lo cual ya hablamos también en este antepenúltimo vídeo. Ha creado y además tiene una perspectiva más allá del tiempo, es decir, de alguna manera para Dios es como si todo sucediera a la vez. Si fijaos qué curioso. Pero nosotros además podemos ir recibiendo a pequeñas dosis ese sentirnos como Dios se siente acerca de su creación, aunque suena muy demasiado, esto suena como demasiado grandilocuente, sin embargo sería así. Y claro, para empezar no tenemos, lógicamente, y nunca vamos a tener la perspectiva completa de alguien infinito, porque nunca vamos a ser infinitos. Sí que tenemos un desarrollo infinito como almas finitas. Pero fijaros que ponernos en contacto con una persona infinita que nos ha creado, de la cual realmente somos sus hijos, y ponernos en contacto con Dios es algo, o sea, ese ponernos en contacto es algo muy, muy tremendamente desafiante, porque no hay modo aparente de compatibilizar esas perspectivas a no ser que las experimentemos. O sea, es completamente paradójico. O sea, ser un ser que lo ve todo a la vez, y ser, por otra parte, nosotros, que parecemos ser, y somos de hecho, coparticipantes junto con las leyes que nos ha dado Dios para que seamos libres aquí, somos coparticipantes de alguna manera en el despliegue de la creación, para, para la cual en su aspecto físico no hemos sido necesarios, por otra parte, que ese es otro asunto paradójico, ¿no? Pero vamos a ver, ¿esto por qué lo digo? Porque necesitamos tener ese contexto para que de cierta manera nos libera para precisamente sentir la,
la cualidad del verdadero conocimiento, que es del alma, o sea, es sentir cosas en el alma que se absorban definitivamente ahí, no algo intelectual meramente. Y Dios ha creado las almas y nos ha capacitado desde su mera creación, aunque al mero momento de crearnos no podemos desarrollarlo conscientemente, pero nos ha capacitado con una especie de órgano de la verdad. Y la verdad sería, por ejemplo, lo que vimos el otro día a cuento de estos vídeos. ¿Qué verdad? Por ejemplo, la evolución que ha dado. Vista desde nuestra perspectiva parece una cosa muy larga, que parece que en realidad no sería tan larga por los datos básicos que nos comenta Jesús mismo y que vimos un poco en este vídeo anterior del papel higiénico y Dios, que hablamos mucho del suelo, etcétera. Bueno, y voy a detener el transcurso que estoy haciendo lógico para ir más rápido. Fijaros que también vimos este vídeo sobre que es directamente la lectura de este artículo que vemos en pantalla sobre la esponja del suelo. Y lo que iba a decir sobre la evolución es cómo vemos una cosa concreta. O sea, ¿dónde la contextualizamos? Por ejemplo, el hecho del suelo. El suelo de forma natural está húmedo y este va a ser uno de los puntos claves y está protegido y está respirando. Y este va a ser uno de los puntos claves sobre el tema del cambio climático para este autor del que vamos a ver el artículo que vimos siquiera mentado en este artículo de la Wikipedia, que básicamente está dedicado a exponer sus cosas básicas, lo que ahora vamos a ver un poco más desarrollado por el mismo autor, que es este Walter Gine, que le podemos ver aquí en una conferencia, que la tengo muteada, o sea, en silencio, y fijaros, está aquí hace nada más que 2 años hablando. Entonces, el suelo, fijaros, es como un mixto de tierra y agua. Es decir, no es la tierra seca, pura y dura, de esta que luego con nuestras malas prácticas, o bien de forma natural en algunas partes, la vemos resquebrajada por su exposición, la vemos estéril, dura. Y sin embargo, el suelo, en su mayor parte, gracias a esa evolución, que en un principio no nos habría necesitado a nosotros, a las almas, y eso sería un dato, eso sería un hecho. Lógicamente, lo físico tiene unos grados de independencia que luego ya en nuestras vidas, en el mundo espiritual, vamos a ver que son diferentes, esa vivencia de la separación, por así decirlo, con el entorno. Es todavía menos o nada, bueno, ya eso, ese es un tema básico que no hace falta volver a él. Entonces el suelo un mixto, fijaros, ¿por qué lo digo? Porque, fijaros, para Dios ha sucedido a la vez, por ejemplo, el esquema de una tierra como una especie de bola de fuego casi, donde se va enfriando y se crean esas divisiones entre el agua y una masa de tierra, que al principio creo que era mucho más pequeña, no sé, no me acuerdo ahora de estas teorías que tendrían razón en muchos de sus datos, estas teorías sobre la evolución de la Tierra científicas, o sea, es decir, de la ciencia oficial. Ahí tenemos una Tierra destinada, como vemos, por las leyes de Dios, que Dios siente que son el sentir de Dios, es su despliegue técnico, por así decirlo, del amor, o sea, porque todas están fundadas en Dios, en ella o en Él. Entonces, se despliega una cosa que permite esa mezcla de hacer una Tierra, primero, hacerla propiamente atmosférica, es decir, crear una atmósfera habitable, incluso porque los organismos empiezan a echar oxígeno desde ese mar y eso crea pues
toda esa aventura hacia la conquista de la tierra y la respiración, con esos primeros anfibios, con plantas raras, con muchas cosas que, fijaros, van haciendo ese mixto en realidad, que es el suelo de todas las partes más o menos naturales en la tierra. La naturaleza nunca la vemos que quiera desproteger el suelo. O sea, somos nosotros los que arrancamos y luego pasan las cosas, erosión, inundaciones, etcétera. Y los llamamos desastres naturales, con toda la desfachatez del mundo, no son artificiales, ¿no? Muchos muy directamente comprobables, muchos de ellos, pero en realidad en general, porque todo viene de haber arrancado las cosas o sea, haber hecho habitable en un concepto de habitabilidad que está distorsionado. Habitable para nosotros, civilizable, civilizado, es muchas veces destrozar la tierra, arrasar con todo para poder ver todo lo que vimos un poco ahí esbozado en ese vídeo que he puesto, en su miniatura, ¿no? En ese vídeo un poco completamente improvisado. Pero fijaros, el mixto del suelo va a seguir siendo nuestro protagonista aquí, lógicamente, porque vamos a ver el papel, el que llaman paper, el artículo original, que lo vamos a poner ahora en pantalla, que es este. Fijaros, que se titula la biología del calentamiento global y su mitigación rentable, profitable, como se diga. Entonces, ese artículo lo he pasado aquí en una vista previa del blog, que es un método que lo podéis realizar así para poderle pasar a su vez el plugin, el añadido del navegador, al navegador que tengáis, pues se le pueden añadir esto que llaman plugins o que se escribe plugin, ¿no? Pues estos añadidos, bueno, ahora ya extensiones también, eso se ha traducido mucho ese nombre, pero fijaros, lo que estamos usando es este traductor fantástico, pero en modo extensión, ¿no? Entonces vamos a ver Walter cómo era en este 2006, porque fijaros, este artículo está fechado en el 2006 y se publica al finales de ese año y a principios del siguiente una edición bimensual que parece tener una revista que se llama Naturaleza y Sociedad, de una especie de foro que han creado, no sé si alguna fundación o algo, para hablar de estas cosas. Entonces, fijaros que ya tiene bastantes años el articulito y vamos a empezar lentamente, tranquilamente. Dice aquí que entender el calentamiento global en su contexto histórico y político, vamos a ver, es el nombre del parágrafo de la sección. Sigue. Empezamos. Han pasado más de 100 años desde que Svante Arrhenius advirtiera por primera vez de los riesgos del calentamiento global y más de 50 desde que las pruebas de Hawái confirmaran que se está produciendo. Tras décadas de negación, desinformación e inercia, ahora todos debemos aceptar que el calentamiento global es real, urgente y puede tener consecuencias inminentes, muy peligrosas si no es abordado. Bien, entonces, ¿qué ha provocado este reconocimiento y esta urgencia? Pues la realidad de los fenómenos meteorológicos extremos o publicaciones recientes como el informe Stern y la película de Al Gore, Una verdad incómoda. Aunque es posible que nos veamos obligados a aceptar esta realidad, sigue habiendo mucha preocupación válida por los supuestos y modelos
muy simplistas, que es lo que veíamos en ese anterior vídeo, modelos que se promueven sobre lo que ha causado el calentamiento global y lo que tenemos que hacer para abordarlo. O sea, quiero decir, en el anterior vídeo esto también fue mentado. No es que viéramos exhaustivamente todos los modelos, que habrá muchos, aunque sean muy simplistas. Entonces, supuestos y respuestas políticas que dictan esto. Dictan que pase esto. Vamos a ver. Que sea este simplismo. El calentamiento global está causado por un aumento del efecto invernadero de la Tierra. Primer punto. Segundo, debido al aumento de los niveles de CO2 en la atmósfera. Estas son las dos primeras. ¿Por qué sucede esto? Es muy típicamente, todos lo conocemos, que esto se dice que es el resultado del aumento de la quema de combustible fósil por parte de los seres humanos y como tal se debería mitigar para el 2100 reduciendo los niveles de CO2 y el uso de combustible fósil. Y punto 5, durante las próximas décadas hay que hacer eso, habría que hacer eso para evitar impactos adversos previstos para ese 2100. Entonces, claro, ¿dónde ponemos el foco? Al fin y al cabo esto va a ser muy simple, porque es ¿dónde se pone el foco? Si en dejar de echar CO2 o en hacer o regenerar mucho la tierra, cambiar totalmente el paradigma de cómo cultivamos, lo cual requiere una época de transición donde puede parecer que es imposible alimentarse, porque cuando tienes a la tierra muy quemada, pues no hay casi animales, no hay casi nada, y entonces en cuanto la dejes estar, pues van a producir plagas o lo que sea, a lo mejor, entonces hay que hacerlo poco a poco, a lo mejor, según en qué sitios, porque de eso se quejan los mismos agricultores. A lo mejor tú tienes la tierra, por ejemplo, cuando las roturas y las pones al sol, y entonces eso va a hacer todavía más sequedad y menos organismos ahí, y eso te facilita pues que no crezcan plantas, que no crezcan ratones o topillos y que no hagan sus madrigueras. Entonces luego cuando llegas con tus fertilizantes más o menos químicos o lo que sea, pones eso y te salen las plantas en un ecosistema completamente empobrecido donde pues el suelo pues está siendo depauperado y eso está, bueno, es así de simple, o sea, todas nuestras formas de ser en la humanidad que parecen que las necesitamos para ser tantos números de personas, en realidad todo eso son falacias. No necesitamos ser de esta manera para ser tantos números de personas. Lo que pasa es que si queremos ser muchos números de personas completamente apiñados, dependiendo de que la gente nos llene los supermercados de alimentos cada vez menos menos nutritivos, etcétera, pues ahí sí, pero no tiene eso, no tiene futuro. Entonces, bueno, esta es la versión oficial, digamos. Vamos a ver la crítica que hace, constructiva. Dice, aunque lo anterior pueda haber sido un simple mensaje oportuno para gestionar la preocupación pública por el calentamiento global y proporcionar el contexto para que los gobiernos hablen de acuerdos y respuestas, como lo de Kioto, desgraciadamente puede ser muy engañoso, puede que no refleje con exactitud la complejidad de los factores que contribuyen al calentamiento global, a su causa, a su urgencia e impacto potencial. Al hacer así eso, puede impedir la comprensión científica de su causa real y de las opciones de mitigación más eficaces. De hecho, las hipótesis del statu quo, los modelos y las respuestas políticas convenientes al calentamiento global que se han mantenido durante las últimas décadas pueden convertirse ahora en el principal factor de riesgo para comprender la naturaleza del desafío y tomar medidas eficaces. Esperemos que a tiempo esas medidas. O sea, fijaros que
hay siempre intereses creados, que también aparecieron en ese anterior vídeo. Y entonces, a la gente que tiene poder y que se lo damos por nuestra irresponsabilidad, poder en el mal sentido, cuando en el mal sentido quiere decir que en realidad su condición álmica no está a la altura de la responsabilidad que le asignamos, en un sentido obvio, o sea, en un sentido absoluto, objetivo, esas personas no tienen una calificación interna en amor y en verdad como para saber realmente gestionar de forma armónica con el amor de todos los ingredientes copartícipes, no pueden gestionar de forma armónica las labores que se les dan. Y eso, ese poder falso, por así decir, se lo dan todas las masas como nosotros porque no tomamos acción en la resolución real emocional, es decir, emocional de nuestro error interno que se llama pecado desde siempre. Entonces, análisis sistémicos para reevaluar las pruebas científicas y las hipótesis actuales. Este sería el parágrafo. Entonces, empieza. Para intentar evitar estos riesgos y ofrecer una reevaluación objetiva del calentamiento global, un grupo de científicos independientes ha intentado reanalizar todas las pruebas científicas conocidas y verificadas que sustentan nuestras hipótesis, modelos y conocimientos actuales sobre el calentamiento desde una perspectiva sistémica fresca y sin obstáculos por posiciones del pasado. O sea, nosotros tomamos una posición o unas creencias en el pasado que pueden luego, en esa inercia de mantenerlas, porque se mantienen intereses creados, cátedras, subvenciones, etcétera, están obstaculizando en realidad el progreso del conocimiento, que muchas veces son cosas muy simples las que nos tenemos en el horizonte que no queremos aceptar porque a veces nuestros enrevesados conceptos y estilos de complejidad, que a veces son muy simplistas, como aquí, pues nos tiran para atrás. Tenemos una familia que alimentar, depende de que nos den una subvención basada en un paradigma, en unas creencias que pueden ser falsas. Y bueno, esto es el drama de la humanidad, que se cree que la ciencia le puede salvar y que no tiene nada que ver con la política, ¿no? La ciencia y la tecnología, que es completamente absurdo eso. Entonces, esa concepción, ¿no? Entonces, en vez de aceptar los modelos y los supuestos físicos convencionales sobre el clima, los análisis examinaron todas las pruebas físicas, químicas y biológicas pertinentes, así como los escepticismos en un análisis de patrones multifactoriales. Con ello se pretendía poner a prueba muchos de los supuestos, pero también identificar nuevas interrelaciones y resolver incoherencias que pudieran contribuir a una comprensión ecológicamente más coherente de las causas del calentamiento global y sus opciones de mitigación. Aunque estos análisis de sistemas se basaban en datos científicos verificados, a menudo idénticos a los que sustentan los modelos y supuestos climáticos convencionales, lo novedoso fue las incoherencias encontradas entre los modelos y algunos de estos datos y la comprensión profundamente distinta del calentamiento global que surgió de este análisis más amplio de los sistemas ecológicos. Lo novedoso fueron esas incoherencias. Vamos a verlo. Vamos a ver un ejemplo que nos dice aquí. Por ejemplo, los datos del núcleo de hielo de Vostok confirman que existe una estrecha relación entre los niveles de CO2 y las temperaturas a lo largo de una serie de ciclos glaciares e interglaciares en los últimos 420.000 años. De hecho, los aumentos de temperatura pueden preceder a los de CO2 en cientos o miles de años, lo que indicaría que algún otro factor podría estar desencadenando el calentamiento global y los aumentos de CO2. Entonces, fijaros, se aumenta la temperatura y eso precede a
los aumentos en CO2 en este trozo de hielo que parece ser como paradigmático a la hora de ver esa correlación tan fuerte entre temperatura y nivel de CO2 en la atmósfera. Claro, si tú subes la temperatura, las plantitas están más a gusto. ¿Qué hacen las plantas? Echan mucho CO2 también, ¿no? En algunos sitios. No, perdón. Bueno, las plantas, tienen un ciclo de oxígeno que por muchas de ellas, no todas, por la noche, lo que hacen es echar, en vez de oxígeno, CO2, que por eso se dice que no hay que tenerlas en una habitación cerrada si dormimos en ella y todo eso, porque lo del oxígeno está muy bien, pero eso es por el día, en las mayoría. Hay otras que tienen el ciclo invertido y hay muchas variaciones ahí que yo sepa, pero las suculentas tienen el ciclo invertido, muchas de ellas al parecer, cosa que es un dato muy, muy divertido. Entonces, claro, habría que ver, por ejemplo, aquí no dice lo que estoy diciendo yo, no pone ese ejemplo, dice, podría haber algún otro factor. ¿Cómo podría ser ese otro factor? El tipo de plantas que si se calienta todo mucho, a lo mejor hay unas plantas que echan menos oxígeno y echan más CO2, ¿no? Podemos empezar a hipotetizar cosas ahí que son demasiado simplistas, porque es una correlación siempre de muchísimos factores que hacen que, fijaros qué interesante, que está comprobado científicamente que hay muchos años entre que sube la temperatura y luego se aumenta el nivel de CO2. Para nosotros, sin embargo, en nuestro paradigma actual sobre el supuesto cambio climático creado por los combustibles fósiles, que habría otras cosas que habríamos hecho nosotros para crearlo, que no son los combustibles fósiles, como ahora apuntará el señor, nosotros, la imagen directa que se nos viene en plan de sentido común es decir, vale, echamos un desequilibrio de CO2 por nuestras prácticas con los combustibles fósiles y entonces se calienta la temperatura. Pero lo que aquí dice es que ocurre al revés, en los que hay en ese núcleo de hielo. Ese núcleo de hielo de Vostok debe haber sido usado mucho en el paradigma oficial del cambio climático. Suponemos, ¿no? Habría que mirarlo en la Wikipedia, pero en otro momento. Entonces, aún más interesante es la consistencia de los niveles superiores e inferiores de CO2 y temperatura en los datos de Vostok. Esto sugiere que los mecanismos de retroalimentación pueden estar operando para controlar tanto el CO2 como las temperaturas en sucesivos ciclos glaciares e interglaciares. De ello se deduce que este mecanismo de retroalimentación puede haber regido la temperatura de la Tierra y niveles de CO2 en lugar de ser los niveles de CO2 el factor determinante, como se supone en los modelos climáticos convencionales. O sea, hay un mecanismo de retroalimentación entre temperatura y niveles de CO2 que hay que ver más holísticamente, más globalmente, para ver cómo se relaciona eso, en vez de decir el simplismo de que, oye, el factor determinante es el CO2. Claro, con algo muy simple te permite tomar medidas simples, pues todo lo que ahora está de moda con los impuestos a las empresas que echan mucho carbono y no sé qué, todo eso. Bueno, entonces, vamos a seguir. De forma más significativa, tenemos que este mecanismo de retroalimentación parece haber fallado en el actual ciclo interglaciar, lo cual ha provocado que las concentraciones de CO2 hayan aumentado en los últimos 250 años muy por encima de los máximos anteriores de 280 partes por millón hasta alcanzar 382 partes por millón en 2006. Sea cual sea la causa del fallo de este mecanismo de retroalimentación, que anteriormente limitaba los niveles de CO2 por debajo de 280, puede ser fundamental para comprender la causa del calentamiento global. De hecho, el consiguiente aumento de CO2 puede ser un síntoma del fallo de este mecanismo de retroalimentación
y no la causa en sí del calentamiento global. Fijaros que esto ya va apuntando cuál podría ser el mecanismo de retroalimentación, todo lo que sucede con los suelos. O sea, hay enorme cantidad de suelo desértico o semidesértico artificialmente hecho así por una agricultura súper fuertemente y súper desarmónicamente practicada por nuestras comunidades, ¿no? Entonces, y porque nos duele, de hecho, estar en la naturaleza, porque la naturaleza nos refleja el estado del alma, que si nos pican los mosquitos, que si no sé qué, y eso es, el alma humana es así de grande que se ve reflejada ahí fuera, cuando nosotros en realidad tenemos una actitud de víctima y de quejarnos, y etcétera. Entonces, eso es la raíz del asunto. Una de las, vamos, lo más fuerte, ¿no? Como raíz. Entonces, falla el mecanismo de retroalimentación que podéis sospechar que va a tener que ver con el suelo, que es lo que por eso he hecho este parón. Entonces, aunque no hay duda de que el aumento de CO2 puede contribuir al calentamiento global a través de su contribución, que es menor, acota entre paréntesis, a través de que contribuye realmente a la absorción del calor del efecto invernadero, es fundamental para entender la causa del calentamiento global que separemos causa y efecto. Vamos a analizar esto, ¿no? Separemos causa y efecto, vamos a ver. Sí, tal como indican los datos de Vostok, los aumentos del CO2 son un síntoma de la ruptura de los antiguos procesos de retroalimentación. Reducir la tasa de emisiones de CO2, aunque ralentice la expresión de los síntomas por sí mismo, es poco probable que sea eficaz para mitigar el calentamiento global. Si queremos mitigarlo, tenemos que restaurar el proceso de retroalimentación que antes controlaba de forma natural los niveles de CO2 y las temperaturas en anteriores periodos interglaciales, ¿no? Para ello, primero tenemos que entender cuáles eran esos procesos y cómo restaurarlos. En consecuencia, los datos de Vostok cuestionan fundamentalmente la validez de nuestras suposiciones simplistas sobre la relación causal entre el aumento de los niveles CO2 y el calentamiento. Del mismo modo, cuestionan fundamentalmente la veracidad de mitigar el calentamiento tratando únicamente de frenar emisiones de CO2. Bien, vamos a seguir. También indican estos datos de Vostok que puede haber una forma más eficaz de mitigarlo, como comprendiendo y restaurando los procesos naturales de retroalimentación, cuyo fallo en este interglacial actual parece haber causado el calentamiento global. Sin embargo, para ello puede que tengamos que examinar opciones que vayan más allá de los modelos climáticos convencionales actuales. Otro ejemplo, existen incoherencias entre las proyecciones actuales y los estudios de la NASA que afirman que los océanos absorben inicialmente la mayor parte del CO2 emitido, pero que éste se equilibra con la atmósfera a lo largo de un periodo de 25 a 50 años, cuando el 60% del nivel final del CO2 se expresa en la atmósfera. Por consiguiente, gran parte del aumento exponencial de las emisiones mundiales de CO2 desde la década del 70 sigue retenida en la biota oceánica y aún no se ha equilibrado ni expresado plenamente en la atmósfera. O sea que en realidad hay mucho retenido por el mar porque parece que la mar hace de colchón inmediato para ese aumento enorme, que tiene mucho sentido porque ahí hay una enorme cantidad de plantas, todas las algas microscópicas. No sé si la fotosíntesis que se hace ahí es mayor, pero también hay respiración de muchos tipos porque hay muchos organismos también. Entonces, bueno, vamos a ver.
De ello se deduce que estamos abocados a un aumento acelerado de los niveles atmosféricos de CO2 por encima del nivel actual de 382 en las próximas décadas, independientemente de las emisiones o reducciones adicionales que se produzcan de aquí en adelante. O sea, porque el mar lo va a echar. Primero ha retenido muy fuertemente, tal como ha demostrado eso, al parecer, esos estudios que nos ha dicho ahora, nuevos, ¿no? O sea, que ya no es el anterior factor que va a tener que ver con el suelo, sino ahora con el mar. En consonancia con la anterior, el ritmo al que aumentan los niveles de CO2 se ha acelerado en la última década hasta alcanzar ahora una media de 2,5 por año. En consecuencia, es totalmente ingenuo suponer y es irresponsable promover que podemos mitigarlo, este calentamiento, frenando los futuros ritmos de emisiones de CO2 en cualquier nivel. Tuvimos esa oportunidad y esa advertencia en 1970, pero ahora, o sea, en esa década, pero ahora llegamos 25 años tarde. No podemos evitar los efectos retardados y los impactos de nuestras emisiones pasadas, frenando ahora las futuras. Entonces, ¿qué niveles de calentamiento global y de impactos hemos alcanzado ya? El informe Stern nos dice que, si bien las concentraciones se sitúan actualmente en 382, cuando añadimos el efecto invernadero del metano, el óxido nitroso y otros gases, se alcanzan ya 430 equivalentes de CO2. O sea, lo que equivaldría a 430 partes por millón de CO2. El consenso científico es claro en esto. Si los niveles equivalentes de CO2 aumentan por encima de 550, el mundo corre el riesgo de sufrir cambio peligroso debido a un aumento de la temperatura media de entre 3 y 6 grados, incluso aumento mayor de las temperaturas locales. Esos aumentos podrían desencadenar algunos de los 10 principales procesos de retroalimentación positiva, tales como los siguientes. O sea, ¿cuáles podrían ser? Aquí parece que nos va a presentar una serie de procesos naturales y, y positivos a la hora de gestionar eso, cómo se gestiona realmente en la naturaleza, ¿no? Aquí hay una nota en asterisco para aclararnos ese dato que nos ha dado antes sobre las partes por millón por año de cómo estaba creciendo en la pasada década los niveles de CO2. Entonces, ¿cuáles son esos mecanismos de retroalimentación positivos? Vamos a ver. Bien, hemos sobrepasado la cantidad que podemos traducir gratuitamente, nos dice ahora el bicho este. Entonces voy a sacar el traductor. Vamos a ver si sigue funcionando por curiosidad, a ver si detecta. Uy, no, este no era el texto que queremos. Es este. Vamos a ver si lo ha pillado. Sí. Entonces, vamos a copiar esto, que no se ha terminado de copiar bien. Uy, no se copia. No sé por qué o sea, aquí estoy dando al control C y no me está copiando este. A ver, ¿qué pasa? ¿No nos deja meter texto nuevo? No. Vamos a ver en el traductor que también lo he abierto, en el de Google. Lo tenía abierto por aquí. Ah, pero no, se ha cerrado. Vamos a ver. Sí, está aquí, contras. Ah, es que aquí, leches. Es que con este copy-paste que he hecho, parece que ha interpretado que copió todo. No entiendo qué está pasando. Vamos a ver. Vamos a ver ahora. Aquí estamos.
Esto estábamos, recordemos, estamos con estos mecanismos positivos de retroalimentación, los principales, y vamos a ver la traducción, que sería el derretimiento de los casquetes polares y descongelamiento del permafrost. Esto es como una capa ahí de hielo, de cosa congelada en el suelo que hay ahí en las partes nórdicas o muy, no sé si también muy sureñas, aunque ahí hay menos masa continental, en Patagonia, en sitios como ese, pero en Siberia, en todos estos sitios, pues hay un permafrost, una capa de suelo ahí congelada. Entonces, es algo así. Entonces, este derretimiento podría intensificar en gran medida los impactos climáticos peligrosos e incontrolables que ponen en riesgo la viabilidad de los sistemas económicos, sociales y ecológicos actuales. Entonces, desafortunadamente, si, tal como debemos hacer, combinamos los datos del informe Stern sobre los niveles actuales de CO2 equivalente y los de la NASA sobre los efectos retardados de las emisiones de CO2, es inevitable que los niveles de alrededor de 550 ya sean lo que vayamos a tener y se produzcan tan pronto como en 2030. Independientemente de las conversaciones actuales e intentos de reducir emisiones futuras, no podríamos escapar de los aumentos de temperatura y perturbaciones de las precipitaciones que se van a acelerar cada vez más y que inevitablemente desencadenarán cambio climático peligroso e incontrolado a partir del 2030 y no tan lejanamente con el 2100, tal como planteaban algunas hipótesis. Vamos a seguir. El traductor de Google por ahora sigue siendo de menos calidad, aunque esto a lo mejor ya va cambiando, que el del DeepL. Pero por ahora vamos bien. Si analizamos objetivamente la mejor evidencia científica disponible revisada por pares, o sea, esto es el nombre que se traduce así directamente con esa práctica que se hace en ciencia, donde siempre un artículo se somete a otros expertos que anónimamente además lo revisan. Entonces, que muchas veces eso falla, ¿no? Pero, entonces, ¿qué confirman estos análisis? Que confirman que al usar nuestros enfoques de hoy, los actuales, primero, ya no podemos evitar las consecuencias del peligroso calentamiento. Dos, no podemos mitigar los impactos indefinidamente acumulados mediante futuras reducciones y emisiones de CO2. Y estas peligrosas consecuencias ocurrirán en el 2030 y no en el 2100, tal como es sugerido. Entonces vamos a seguir. Es evidente que esta situación totalmente desagradable es inevitable si nos quedamos con nuestra comprensión y nuestros enfoques actuales. Nuestra única esperanza es que nuestra comprensión del statu quo sea errónea y afortunadamente lo es en su fundamento, o sea, fundamentalmente es errónea. La base para una comprensión biológica del calentamiento global a partir de los análisis de los sistemas, como se indica en el análisis anterior de los datos del núcleo de hielo de Vostok. ¿Cuál sería esa base? Vamos a ver. Nos la va a desplegar aquí en unos puntos. Parece que dos. Vamos a ver. Primero, el aumento del CO2 puede ser principalmente síntoma y no causa del calentamiento global. Que fijaros, esto es lo mismo que hacemos con nuestras vidas en general. Nosotros, en una concepción errónea, horizontal, chata, chabacana incluso, de la causa-efecto, lo vemos todo como que las causas tienen que ser siempre de lo físico. No interrelaciones, no, no leyes, y de hecho es nuestra alma la que termina, nuestra actitud en el alma, en el ánimo, el hecho de querer retener las emociones, por ejemplo, es lo que determina nuestra propensión a X enfermedades, nuestro desarrollo, el real de las enfermedades. Entonces hay una mentalidad completamente absurda de la causa y efecto porque desde hace miles de años que se ha hablado de varios tipos de causas, que una cosa es la causa material, si la quieres llamar así, tú te pones a mirar las cosas y sí, este señor ha matado a este otro señor, pero bueno, ¿cuál es la motivación? O sea,
no ha sido la causa no es que haya cogido el cuchillo y lo haya clavado. Eso sí, eso es una causa material, pero, porque, o sea, poniendo un ejemplo muy básico, ¿no? Que me entendéis. O sea, por ejemplo, un ejemplo drástico, extremo, negativo, básico. A ver, pero la causa está en el ánimo, o sea, ¿qué es que le anima a ese señor a ver esa posibilidad como posible? Valga la redundancia, de rebuznar. O sea, ¿cómo a alguien le puede entrar en la cabeza? A un niño nunca le entraría. Ese señor, cuando tenía 2 años de edad, si no estaba muy tocado ya por las heridas emocionales y demás, nunca le entraría en la cabeza hacer eso. Entonces, la causa no es, o sea, sí, la causa de la muerte del contrincante, lógicamente ha sido pues que hay una disrupción de los mecanismos físicos y ya está. Y se, y se muere materialmente, se muere el cuerpo físico, pero para la persona que lo hace, pues la causa de que, entonces, pues eso, imponemos causas emocionales al mundo físico, aunque ese ejemplo, ya digo, es demasiado chabacano y no es, porque los tenemos muy claros en todos los aspectos prácticamente de la vida, que no los queremos pensar de verdad, que es sentirlos cuáles son las causas finales realmente. Entonces, esto nos brinda la opción, esto de que sea un síntoma, nosotros vamos siempre barriendo síntomas, ¿no? Con el ejemplo que pone siempre Jesús, o varias veces de a ver, que es que nos comportamos como tontos, un padre, una madre que al ver unos niños que están desarreglando y rompiendo todo en el comedor de la casa, por ejemplo, pues fueran detrás de ellos limpiando siempre los síntomas. Joder, los niños, mira cómo lo han ensuciado y van limpiando. En vez de agarrarlos, retenerlos, sin golpearlos, sin violencia, pero retenerlos para experimentar emocionalmente qué está pasando ahí todos. Porque los padres y las madres tienen mucho porcentaje de creación, o la mayor parte cuando son niños pequeños, de la creación de ese fenómeno. Están expresando emociones los niños de la madre, emociones del padre, cosas sin sanar o de los adultos que haya por ahí. Pues ese desastre, en vez de atajarlo en su causa, nosotros vamos por ahí. Esto lo hacemos en todas partes y esto todas las espiritualidades nos alertan de ello. Y sin embargo, luego en nuestro televisivo oficial comportarnos, en nuestra oficialidad, en el mainstream que dicen, ¿no? Que ahora decimos pedantemente, pues estamos ahí siempre, ahí pues no queremos, queremos queremos responsabilizar a otros y que nos den una pastilla para quitarnos el dolor, porque no sé qué, no sé cuántos, todo eso, ¿no? Ir a los síntomas. Es desastroso, pero muy, muy beneficioso para las compañías que gestionan ese miedo, que son adictas al control, que es la otra cara del miedo, ¿no? Que es el miedo a sentir. Entonces, simplemente. Entonces, esto nos brinda la opción de abordar la causa real del calentamiento global, en vez de intentar de manera ineficaz y tardía, en vez de intentar frenar tardíamente, ineficazmente, la expresión de sus síntomas. Pero claro, como abordamos la causa real, siempre que estemos dispuestos a pensar más allá del dogma, del statu quo, para comprender las causas reales y las opciones de mitigación. Vamos a seguir. El análisis independiente de los sistemas de evidencia científica disponibles se realizó específicamente para proporcionar esta comprensión y opciones de mitigación y con suerte a tiempo. Si bien siempre hay más detalles que comprender, los análisis ya brindan un caso consistente, convincente de qué es lo que ha causado realmente el calentamiento global y qué se debe hacer para mitigarlo. O sea, ya nos dan una instancia de cómo es la situación, cómo es realmente la situación, el caso de lo que estamos tratando, de qué es realmente eso. Calentamiento. En vista de la inminente consecuencia peligrosa del calentamiento, es importante que esta comprensión y opciones de mitigación se analicen ahora con objetividad según sus méritos. Y vamos a ver.
En el 18 de octubre del 2006, en un seminario del Foro de Naturaleza y Sociedad celebrado en Canberra, se presentó públicamente un resumen detallado de las pruebas y conclusiones derivadas del análisis. Se está preparando un documento más detallado y este breve artículo no puede proporcionar todas las pruebas y fundamentos. Sin embargo, busca ofrecer una visión general de por qué los actuales supuestos y modelos de calentamiento global no son sostenibles y también ofrece las bases para comprender la biología del calentamiento global y su mitigación rentable. Vamos a ver si podemos copiar las cosas, que antes se nos ha ido para el copiar más arriba de las. Si miramos más allá de las limitaciones actuales, de nuestras suposiciones actuales, de hecho tenemos un gran conocimiento científico sobre la Tierra y su clima. Este conocimiento, lógicamente, debe proporcionar el contexto para reexaminar nuestra comprensión de la dinámica y el equilibrio térmicos naturales de la Tierra y cómo estos pueden haber sido alterados por recientes actividades humanas para causar el calentamiento global. Claro, fijaros, las corporaciones ahora están son holdings de capital, ¿no? O sea, una gente tiene inversiones en la agricultura, pero también en informática, no sé qué. Claro, a esas personas no les interesa que las prácticas de agricultura brutal industrial cambien, o que cambien, pero al ritmo que ellos quieren. Y por lo tanto también el régimen de propiedad de la tierra, nuestra relación con la tierra, el hecho de estar todos almacenados en pisitos viendo pantallas también interesa. A alguien que tenga muchas acciones en empresas de informática, pues también le interesa eso. Entonces, no les va a interesar estos datos y van a apoyar y subvencionar proyectos para cambiar el clima y para mejorar el clima, que en realidad no van a ser efectivos porque no abordan la causa, pero proyectos que les interesen para seguir con el statu quo de su adicción a acumular. Que sí está bien ahorrar y acumular hasta cierto punto, ¿no? Pero no en muchos niveles enfermos, ¿no? Que es la mayoría de lo que hacemos muchas veces, ¿no? Entonces, ni está bien ni está mal, quiero decir, lo estoy diciendo en plan cuñado, como decimos en España, ¿no? Entonces, lógicamente ahora va a entrar nuestro querido suelo, pero va a empezar hablando del agua. Vamos a ver el ciclo del agua, parece que es, y de lo que hablamos un poco antes, hace unos días, dinámica del agua y del calor en el calentamiento global. Este es el parágrafo. Dice, bien, es evidente que el planeta azul durante los últimos 4.000 millones de sus 4.600 millones de años ha sido único entre los planetas del Sol en el sentido de que ha retenido enormes cantidades de agua que debido a sus únicas capacidades de absorción y amortiguación química y térmica han permitido la formación de entorno climático relativamente estable compatible con la vida. A diferencia de otros planetas cerca, es esta, con sus capacidades únicas de amortiguación térmica, la que creó el entorno para la evolución de la vida marina inicial. No hagáis un dios del agua, ¿eh? Todavía no. Esperar un poco. Esta vida, sí, o sea, tampoco lo vamos a hacer del suelo, porque... Pero bueno, esta vida a su vez permitió la evolución de nuestra atmósfera única actual y el mantenimiento de un entorno estable y protegido que favorece la evolución de otras formas de vida superiores. El agua y los procesos biológicos clave han sido fundamentales para mantener este entorno protegido o amigable para la vida a través de una serie de procesos y efectos equilibrados, entre los cuales están ¿qué cosas? Vamos a ver. Van a ser 3, como vemos aquí. Vamos allá. Es un poco como hemos introducido hoy este vídeo, ¿no? La formación de nubes de distintas densidades con distintos albedos y eficacia para reflejar de 0 a 90% en una media de 30 la radiación solar incidente hacia el espacio. Vale, vamos a ver un momento el, término albedo,
Es el porcentaje de radiación que cualquier superficie refleja respecto a la radiación que incide sobre ella. O sea, las nubes hacen lógicamente, de protección. Viene el sol, ataca la nube, que está ahí arribotas, y hay una reflexión de esa energía en forma de radiación. Entonces, ¿estos qué eran? Estos son cosas que consiguen hacer este buffer. Consiguen acolchonar, amortiguar, para hacer el entorno ambientalmente vivible, ¿no? Que es este life-friendly environment. Las maravillosas nubes, que nos podríamos quedar a veces todo el día mirándola, ¿no? Estamos en las nubes. Bueno, entonces la transferencia de calor latente desde la superficie terrestre para su liberación en la troposfera a través de la evaporación y condensación de flujos de agua. O sea, gracias a la evaporación es como nos pasa en nuestro cuerpo. Igual que nosotros tenemos para liberar calor la ayuda de sudar, pues la Tierra siempre también está evaporando cosas, las plantas también sudan ese vapor de agua, como veíamos en las fundamentales observaciones que hoy parece que vamos a repasar un poco en ese artículo que estuvimos viendo también, ¿no? Que ahora voy a poner en pantalla, en el anterior vídeo, que estaba destinado a hablar más de esa esponja de carbono y a pintar algunas cosas básicas como esta especie de contraste fuertísimo entre un suelo compactado, desnudo, y lo que pasa ahí con el calor latente, por ejemplo, que aquí lo tenemos directamente, aquí latent heat, aquí directamente está representado incluso con estas estas cosillas. Bueno, pues ahí lo vimos, ¿no? Un poco. Entonces, ¿cuál es el tercero? La absorción del calor reirradiado desde la superficie por el vapor de agua y las gotitas de la atmósfera inferior, que constituye entre el 60 y el 80% del efecto invernadero. O sea, ahí hay una absorción, el suelo y gracias a la evaporación se radia desde la superficie terrestre, como por el vapor de agua y todo esto, a la atmósfera baja, y esto sería el 60-80% del efecto invernadero, dice. Vamos a ver. En conjunto, estos tres procesos rigen más del 90% de la dinámica y equilibrio térmico terrestre. Estos procesos en particular, los que se manifiestan en el efecto invernadero natural, han permitido que la Tierra mantenga temperaturas superficiales relativamente estables de alrededor de 18 grados durante miles de millones de años, unos 30 grados más de lo que serían sin el efecto del agua y su papel dominante como invernadero. Vamos al siguiente parágrafo, se llama Procesos biológicos en la dinámica del agua, nubes y calor de la Tierra. Entonces, estos procesos han sido fundamentales durante los últimos 3.800 millones de años en la creación y regulación de estas condiciones climáticas propicias para una mayor evolución biológica. Estos procesos biológicos fundamentalmente han actuado a través de producción de aerosoles, núcleos biológicos microscópicos que son fundamentalmente importantes para que se condense el vapor de agua en diferentes gotas de nubes y lluvia y a través de sus efectos térmicos en el clima de la Tierra.
ya vimos esta nucleación que se tiene que dar para que se empiece a cambiar la fase de vapor a líquido. Debe haber esas singularidades que nuclean de repente la formación de otra fase del mismo elemento, que es el agua, ¿no? Estos aerosoles, vamos a mirarlo un momento en la... Un aerosol es una suspensión de partículas sólidas finas o de gotitas de agua en un aire o en otras gases. Aerosoles naturalmente fabricados, lógicamente, porque es un concepto tan amplio como ese. Aunque la palabra aerosol muchas veces, por lo menos hasta hace unos años, se relacionaba mucho con la artificialidad de todo lo que nosotros echamos, ¿no? Pero aquí vemos ese empleo general. Se producen esos aerosoles y esos núcleos microscópicos, que es muy importante para que empiece a condensarse el vapor de agua en gotitas, nubes, y a través de los efectos que eso tiene en el calor, pues es muy importante para el clima de la Tierra. Porque ya vimos el contexto global tan simple, que es que la propia vida ha creado la atmósfera para que se dé una evolución mayor todavía de la propia vida. Así de bonita la evolución, en vez de que eso es lo más remarcable de la evolución, ¿no? Que lo insistíamos mucho y vehementemente en este otro vídeo un poco, ¿no? Pero tampoco mucho. Pero bueno, entonces, aunque muchos procesos y muchos agentes regulan el clima global, la producción de sulfuro de dimetilo por parte de algas marinas durante los últimos 3.800 millones de años ha sido fundamental para la nucleación del vapor de agua en microgotas que permanecen suspendidas y desempeñan un papel dominante en el efecto invernadero natural de la Tierra y la estabilidad climática. Fijaros, aquí tenemos a un benefactor de la humanidad y de toda la vida sobre la Tierra que no le hemos dado mucho protagonismo. Vamos a dárselo un poco al pobre. Sulfuro de dimetilo. Vamos a ver la pinta fea que tiene. A ver, yo creía que esta era la... No, vamos a buscar aquí porque tenía abierto Albedo en la página en español. Vamos a volver a la español. Uy, no oí sin querer. Sulfuro de dimetilo no tiene su propio artículo en la Wikipedia. Vamos a ver el nombre tal como nos lo ha puesto. Dimetil sulfite. Y vamos a meterlo. Vamos a ver si está en español. Sí. Dimetil sulfuro es este. Fijaros, como siempre, pues carbono, hidrógeno y, bueno, en este caso un elemento de azufre. Es un importante metabolito secundario de algunas algas marinas. Es el compuesto biológico del azufre más abundante liberado a la atmósfera. Fijaros que el azufre ya es como una piedra, digamos que es a lo mejor como podríamos verlo como más piedrita. Vamos a
Fijaros, vamos a ver el azufre. El número atómico del azufre es 16, o sea, tiene más masa que el carbono, que si recuerdo bien, pues es 14, ¿no? O sea, entonces, o 12, aunque hay, vamos a ver, el carbono, que era. Sí, es el 12, masa atómica 12, pero que se hablaba mucho del carbono 14 y ahí se me ha ido él. Fijaros. Entonces, por eso he dicho, este dimetilsulfuro pues es más piedrita. Fijaros que forma parte del olor producido por la cocción de algunos vegetales. O sea, ahí estamos soltando aerosoles que van a poder formar nucleación también de nubes en la cocina, para que el vapor de agua no solo se quede ahí, sino que entonces está oxidado en la atmósfera marina, dando lugar a varios compuestos, bla, bla, bla. ¿Veis? Aquí hablan de eso. El ácido sulfúrico tiene la capacidad de crear nuevos aerosoles que actúen como núcleos para la condensación de las nubes. Suele dar lugar a la formación de partículas de sulfato en la troposfera. Entonces, fijaros, la producción masiva del DMS en la atmósfera sobre los océanos puede influir considerablemente en el clima terrestre. Joder, el fitoplancton marino también produce DMS. Bueno. O sea, esto es brutal, ¿no? Lo que hemos. Nuestro amigo aquí, que aquí lo han puesto muy bonito, muy aparente. Lógicamente no es tan bonito como aquí, porque no lo podemos ver con los ojos físicos, pero sí con los ojos del cuerpo-espíritu habría que ver hasta qué punto pueden, gracias a los desarrollos del alma, cómo y cuánto pueden ser ellos mismos o el alma misma actuar de microscopio de cierta manera. Entonces, fijaros, la producción de ese DMS. Esto se pone interesante, como veis. Bien, aparte de esos núcleos bioquímicos, se ha registrado que durante los últimos 300 millones de años, pero especialmente durante los últimos 100, los bosques terrestres produjeron enormes cantidades de núcleos bacterianos en forma de nubes mucho más grandes, particularmente en el antiguo grupo taxonómico Archaeobacter aerogenes. O sea, porque las bacterias también son como aerosoles, que facilitan, como son piedrecitas, por así decirlo, aunque no son piedras tan vivas, facilitan que se condensen en ellas las nubes. Dice, estas bacterias se producen en la cavidad estomática de las hojas y ascienden como parte de la transferencia masiva de agua y de calor desde la superficie de la Tierra como parte del flujo de transpiración. O sea, las plantas sudan bacterias, aparte del vapor de agua. A diferencia de las microgotas más pequeñas formadas por los núcleos bioquímicos, o sea, el DMS parece que tiene un papel que diga una capacidad de formar gotitas más pequeñas. A diferencia de eso, los núcleos bacterianos, o sea, estos más gorditos, ¿no? Son núcleos higroscópicos de condensación de nubes y lluvia muy eficaces. O sea, higroscópico es que tiene la capacidad, creo, de captar agua, ¿no? ¿Veis? Capacidad de absorber humedad, la higroscopia. Scopein es observar, mirar, en griego, higros es húmedo, es la capacidad de alguna sustancia material de absorber humedad del medio. Entonces, son núcleos higroscópicos de condensación de nubes y lluvia muy eficaces que contribuyen significativamente a la dinámica de las nubes diurnas densas y a las precipitaciones mejoradas, particularmente en regiones tropicales.
Mientras que los núcleos bioquímicos a menudo forman nubes y neblinas ligeras y persistentes, los núcleos bacterianos forman densos cúmulos y nimbos con una efectividad de albedo muy alta, reflejando hasta el 90% de la radiación solar entrante de vuelta al espacio. En promedio global es del 31%. Debido a estos núcleos, dichas nubes pueden reducir significativamente el calentamiento solar incidente medio de la superficie de la Tierra hasta un 25% por debajo de lo que hubiera sido en condiciones sin nubes. Se han medido combinaciones de dichos efectos de albedo de nubes y flujo de calor latente para reducir las temperaturas de la superficie en regiones ecuatoriales hasta 15 grados en relación con sitio despejado sin bosque. De hecho, un aumento del 1% en la reflectancia solar media a través de un aumento de los albedos de las nubes puede tener un efecto en el enfriamiento del clima de la superficie de la Tierra equivalente al de reducir los niveles actuales de CO2 a los preindustriales, anulando efectivamente el efecto y el riesgo del calentamiento global total. Esto se merece, esta frase se merece que la almacenemos. ¿Y dónde la vamos a almacenar? Pues ¿dónde la vamos a almacenar? Aquí, así mismamente. O sea, si incrementamos un 1% la cantidad de nubes, es decir, la cantidad de vegetación capaz de formar esas nubes, es decir, comemos muchas más frutas de árboles y muchas más nueces que también son árboles, eso podría tener un efecto de enfriamiento de la Tierra tal, de enfriamiento de la superficie, equivalente al de reducir los niveles de CO2 a cómo estaban antes de la era industrial, nada más y nada menos, según el artículo, ¿no? Vamos a ver. Comprender el calentamiento global. ¿Qué ha pasado aquí? Que he vuelto a copiar aquí todo sin querer. Vamos a ver. De ello se desprende que la destrucción de la gran parte de los bosques que se ha producido podría haber reducido significativamente la transpiración del agua y los núcleos responsables del mantenimiento de los antiguos niveles de nubes densas de la Tierra, los albedos y por tanto la dinámica del calor, lo que dio lugar al calentamiento global. Esta es la propuesta. Aunque la intensidad de la radiación solar haya aumentado de manera constante durante los últimos 4.000 millones de años con la expansión del Sol, es significativo que la temperatura y clima de la Tierra se hayan mantenido relativamente constantes y propicios para la vida. Para mantener un clima tan estable en un entorno físico cambiante, los procesos biológicos pueden haber contribuido a capturar y retener inicialmente el calor, como en el caso del efecto invernadero, potenciado inicialmente por la producción biológica de sulfuro de dimetilo y posteriormente por una mayor transpiración y nucleación de nubes de alto albedo a través de bosques que reflejan y disipan el calor. De ello se desprende que la destrucción de hasta el 80% de los bosques primarios terrestres por parte de seres humanos durante la industrialización podría haber provocado una marcada pérdida de la capacidad del enfriamiento natural y, por tanto, mayor calentamiento global, en particular porque los sistemas biológicos necesitan cada vez más proteger y enfriar el planeta de la radiación solar incidente. Y fijaros, nosotros en el consumo, en los hábitos de consumo alimenticios, donde se consume mucha carne para la cual hace falta despojar mucha tierra para plantar granos y alimentar a esos pollos, y pues maltrato también de los seres humanos que les obligamos para
que tengan un trabajo a hacer algo que en realidad no es agradable, por mucho que lo digan que sí, matar o participar en eso, y obligando a la tierra toda esa proto-desertificación, en vez de pues tener muchos árboles y comer más sano, pues todos hemos participado en esto. Es un pecado que lo tenemos en el alma. Y el hecho de que no estemos haciendo algo espontáneo, como lo haría un niño, para ayudar a Dios a solucionar esto, depende del hecho de que en realidad lo tenemos ahí el pecado, como una emoción, como creencias muy fuertes, que en realidad son principios contrarios a los principios de Dios, que están en desarmonía con esto, con cómo funciona realmente, para qué funcionan las leyes de Dios y cómo. Entonces, y lo tenemos en el alma, o sea, no es algo subjetivo, está ahí y nosotros somos los que no lo queremos liberar emocionalmente. Cada uno de nosotros, en general. Desde lo que nos han hecho en los hogares, claro, porque los niños no nacen así. Vamos, un niño, aunque para mucha gente suene insultante, un niño de forma natural no se metería cadáveres en la boca. O sea, ni de coña, vamos. Sí, sobre todo si, vamos, y es que creo que ni aunque no tenga otra cosa. Por el contrario, es probable que la restauración de esos sistemas forestales naturales, o sea, de manera inversa, si lo restauráramos y los efectos de esa restauración sobre las nubes y el albedo podrían ser muy eficaces para volver a proporcionar el enfriamiento protector global esencial. Ahora se puede ver que la importancia y la eficacia potenciales de estos procesos dinámicos del calor eclipsan los intentos actuales de reducir el efecto invernadero del CO2, incluso si esto fuera posible en tiempo y escala. Mientras que el vapor de agua constituye alrededor del 60 al 80% del efecto invernadero natural, en contraste los niveles de CO2 representan alrededor del 20%. Sin embargo, como el efecto invernadero neto representa solo alrededor del 18% del balance energético neto de la Tierra, se deduce que el componente de CO2 puede constituir menos del 4% del balance térmico terrestre. O sea, para el balance energético terrestre, el efecto invernadero solo es un 18% de todo ese balance energético. Habría que madurarlo más, ¿no? Pero al final y al cabo lo que pasa es que el componente de CO2 podría constituir menos del 4% a la hora de balancear térmicamente la Tierra. O sea, el papel que tiene es de menos del 4%. O sea, lo que toquemos en él, por lo tanto, es insignificante. Lo que toquemos en cuanto a ese ciclo del CO2, ¿no? El aumento del 35% en los niveles de CO2 desde el 1750, que han sido de 280 a 382, quizá pueda influir en un 1% en este balance térmico general. Visto así en este contexto, es evidente que hablar de reducir emisiones de CO2, por ejemplo, a través del protocolo de Kioto, es en el mejor de los casos insignificante y en el peor es un gran engaño e ilusión a la hora de abordar de manera responsable el inminente y peligroso calentamiento global. Esto también merece la pena que la guardemos, esta cita, para ilustrar quizás ahí en la descripción del vídeo si lo subo, y si lo subo además a ese otro canal que digo que todos tenemos, también el canal posible. Bueno, entonces vamos a seguir. En consecuencia, durante los últimos 4.000 millones de años, el agua ha sido y sigue siendo con diferencia el determinante dominante del equilibrio térmico y del clima de la Tierra, así como el medio fundamental para mitigar el calentamiento. Existen opciones naturales seguras para lograrlo,
que también pueden ser muy rentables. Como se indica, un aumento del 1% en la reflectancia media del albedo de nubes tendría un efecto térmico equivalente a reducir los niveles actuales de CO2 a los preindustriales y anteriores al calentamiento global. Este asterisco es de cuando ha hablado de los bosques. Aquí es también conocidos como bosques de viejo crecimiento, si lo traducimos literal, bueno, da igual. Entonces, ¿por qué entonces nuestros modelos climáticos y suposiciones sobre las causas del calentamiento global han ignorado el agua y su dinámica térmica como posible factor causal y potencial atenuante? Lo han hecho partiendo de la suposición simplista de que los seres humanos no podrían haber alterado los ciclos del agua de la Tierra y, en consecuencia, su dinámica térmica para influir en el calentamiento global. Basándose en este dogma, han asumido simplemente que la asociación entre el aumento de CO2 y las temperaturas en el registro de los núcleos de hielo está causalmente vinculada y que las emisiones de CO2 resultantes de nuestro uso reciente de combustibles fósiles deben ser las que están causando el calentamiento. Esto lo hacen así a pesar del pleno reconocimiento de que los aumentos en niveles de CO2 representaban menos del 0,002% de la atmósfera de la Tierra en 1950 y solo pueden haber influido en menos del 1% del balance térmico. Entonces, claramente la pregunta es, ¿cómo podrían los humanos haber afectado la dinámica del agua para producir cambios en los balances térmicos y así provocar un calentamiento? ¿Podrían dichos cambios explicar el inicio del calentamiento y también brindar opciones para mitigarlo? Como se ha detallado antes, la evidencia científica disponible confirma claramente que las actividades humanas pueden hacerlo y lo han hecho de hecho. Y entonces el siguiente parágrafo dice: los bosques en la formación y el efecto albedo de las nubes. La deforestación y la agricultura sustanciales en Oriente Medio, Europa, África del Norte y América del Norte, antes del 1750, no solo resultaron en la liberación de grandes cantidades de CO2 a la atmósfera a través de la quema de madera y pérdida asociada de materia orgánica del suelo, sino también en la destrucción del biosecuestro de carbono de estos bosques. O sea, los bosques almacenan el carbono de forma natural, ¿no? En la madera, las ramas, el crecimiento de los árboles, que está hecho de esa materia orgánica, que es orgánico, sinónimo de que tiene carbono. Entonces es esta degradación de las capacidades globales de biosecuestro la que parece haber eliminado los procesos de control de retroalimentación del CO2 que, según indican los núcleos de Vostok, habían limitado los aumentos de CO2 en los periodos interglaciares anteriores y habían permitido el aumento de los niveles CO2 atmosférico por encima del 2,80 a partir de 1750. Vamos a copiar esto y limpiar un poco la frase que ha quedado deformada por... Ahora, aunque la tala de bosques, el cultivo del suelo y el uso de combustible fósil posterior han contribuido a acentuar este aumento de CO2, está claro que el aumento exponencial de las emisiones de combustible fósil desde el 1900 no podría haber causado el inicio de los aumentos de CO2 más de 150 años antes. En consecuencia, la deforestación puede explicar fácilmente el aumento de las emisiones de CO2
la degradación de las capacidades de biosecuestro de carbono y los aumentos observados en los niveles de CO2 a partir de 750. Y sin embargo, ¿qué evidencia hay de que la deforestación también haya afectado la dinámica regional y global del agua y del calor, lo cual ha llevado al posterior calentamiento observado en las regiones y climas afectados? Ahora vamos con la dinámica del agua. Vamos a ver. Los bosques son responsables de la transpiración de grandes cantidades de agua, tanto en cantidad como desde las profundidades del suelo y durante periodos mucho más allá de los de la mera evaporación superficial. O sea, la cantidad representa alrededor del 48% de toda la evapotranspiración terrestre. O sea, del hecho de que el suelo sea profundo, eso hace que haya evaporación de agua. Y eso se da en unos periodos que están más allá de los meramente relativos a la evaporación superficial. Bueno, este párrafo se queda un poco raro así, pero podemos más o menos. O sea, la cantidad de bosques implica mucha cantidad de suelo y el suelo también respira. Y además es una cosa que parece ser que lógicamente hace más lenta la evaporación, que si tenemos simplemente una superficie de agua o de tierra seca, desnuda, pues si cae algo se evapora enseguida, etcétera, ¿no? Esto parece que es lo que indica aquí. Esta transferencia de agua desde los suelos de la tierra a la atmósfera superior por los árboles es significativamente mayor que la observada en tierras similares no forestadas y contribuye a una formación de nubes mucho más frecuente y densa que en las tierras, en las tierras similares, pero que no están con bosque. Vamos a guardar esta cita, aunque está perjudicada por... Se han registrado disminuciones constantes en la pérdida de agua, la formación de nubes y precipitaciones en regiones que siguieron a la deforestación. O sea, siguiendo la deforestación, veis cómo traduce peor a partir de la deforestación se registra eso. También se han confirmado niveles más altos de nubosidad y precipitaciones en las regiones forestadas o reforestadas en vez de en regiones despejadas o en los océanos equivalentes. O sea, en regiones equivalentes pero que han sido aclaradas, hay menos lluvia y menos nubosidad, y también en los océanos hay menos lluvia o nubosidad. Tal como se indicó antes, como parte de la transpiración de grandes cantidades de agua para formar nubes, muchos bosques también liberan grandes cantidades de bacterias y estas son transportadas por convección a las nubes desde las cavidades estomáticas del follaje y actúan como núcleos de condensación de nubes y lluvia. Anualmente se producen y se liberan a la atmósfera superior más de 1.000 millones de toneladas de estos núcleos orgánicos. 1.000 millones de toneladas de bacterias. Para que veamos qué fundamentales son para la vida. También los virus son mensajes, ¿no?, de mero código genético, RNA o DNA, ¿no? Son fundamentales elementos de la vida, virus y bacterias y muchos tipos de microorganismos a más, ¿no?, que hay. Entonces, estudios de laboratorio y de siembra de nubes confirman la eficacia de estos núcleos higroscópicos para formar gotitas, retener y fusionar gotitas, lo que produce un aumento de las precipitaciones y resultas de ello, muchas regiones boscosas pueden ser capaces de mantener niveles más altos de transpiración, cobertura de nubes, albedo de las nubes, precipitaciones y bioproductividad que las regiones despejadas. Bueno, y esto es brutal, o sea, porque
Los árboles protegen el suelo y mucha materia orgánica, como sucede cuando llueve mucho o hay mucha materia orgánica, eso directamente, esa materia orgánica es directamente usable para, aunque hay que procesar y hay que hacer cosas, para cultivar, por ejemplo, hongos. O sea, y sin materia orgánica no puedes hacer eso. Y los hongos son muy agradecidos, ¿no? Crecen en muchos niveles de condiciones. Entonces, el aumento de la transpiración de agua, la densidad. Esto es siguiente parágrafo y dice: y la frecuencia de la cobertura nubosa y el albedo en esas regiones boscosas darían como resultado, de forma natural, una reflectancia significativamente mayor de la energía solar incidente y enfriamiento que en las regiones despejadas equivalentes no se da, ¿no? Sin tales coberturas de nubes no se da, es menor. Estos efectos de los bosques y el albedo pueden dar como resultado que la temperatura superficial en regiones ecuatoriales sea hasta 15 grados más baja en relación con las regiones despejadas y sin nubes cercanas con una radiación solar incidente similar. O sea, habría que comparar, por ejemplo, un desierto que esté en la misma, que es muy fácilmente comparable, ¿no? En la misma latitud, un desierto que esté en la misma latitud que una selva en otro continente. Como es probable que las concentraciones de CO2 sean similares en ambas ubicaciones, estos efectos de enfriamiento superficial locales y regionales deben estar total y directamente asociados con la dinámica cambiante del agua y las nubes, no con las diferencias en niveles de CO2. Ahora vamos a ver un parágrafo que se llama Opciones de mitigación biológica. Y dice: si bien representa solo una parte de la evidencia sustancial recopilada científica, el análisis anterior demuestra que la tala generalizada de bosques antes del 1750 podría haber hecho lo siguiente: haber cambiado la dinámica del agua y del calor terrestres, haber reducido la reflectancia de nubes y el albedo y por tanto aumentado el calentamiento superficial, haber provocado el aumento observado en los niveles de CO2 atmosférico, haber impedido que el CO2 se biosecuestrara, tal como había ocurrido en los interglaciares anteriores debido a la tala de bosques. O sea, si los talamos, pues ya no se queda ahí el carbono. Tala de bosques por parte de humanos y el uso continuo de la tierra. Sigue, en consecuencia y contrariamente a los supuestos de los modelos climáticos actuales de que los humanos no podrían haber influido en la dinámica del agua y por lo tanto del calor de la tierra, de otra manera que no fuera a través de las emisiones de CO2, hay de hecho evidencia convincente de que esto podría haber sucedido y es totalmente coherente con hechos históricos y con la evidencia científica de la causalidad del calentamiento global. Mitigación. Además de proporcionar una comprensión muy simple, natural y lógica del calentamiento, los análisis también plantean opciones para mitigar la dinámica regional del calor y el impacto del calentamiento. En teoría, si es posible mejorar los efectos naturales de las nubes y el albedo en un 1%, debería ser posible compensar los aumentos de temperatura debidos al aumento del efecto invernadero resultante del aumento de los niveles de CO2 del 750. Esto podría hacerse de manera práctica y rentable a nivel colectivo, regional y de cuencas hidrográficas, restaurando biosistemas naturales adecuados y restaurando la dinámica del agua para generar ese aumento del 1% de los albedos de las nubes. Son cosas, como veis, muy evidentes, ¿no? O sea, muy evidentes en el sentido de, o sea, que no es, que son imaginables, son cosas que un niño puede entender, ¿no? O sea, lo más importante es que la mejora de esos albedos de las nubes a través de la restauración de los biosistemas y procesos forestales no implica ningún riesgo, ya que es completamente natural y solo implicaría la restauración de biosistemas y la dinámica del agua y el calor que existían antes de la, entre comillas, civilización. Sin embargo, también es excepcionalmente poderosa para permitir que personas, comunidades y regiones adopten medidas directas y efectivas asumibles
para abordar los imperativos regionales de mitigación del cambio climático y de amortiguación de la resiliencia en lugar de ser cautivos de la inacción política. O sea, y de un amortiguado resiliente. Qué curiosa frase, ¿no? Resilience buffering imperatives. O sea, hay unos imperativos de hacer de amortiguación para la resiliencia, ¿no? En estas historias, para que todo sea más resiliente, más resistente, en ese sentido de resiliencia, en vez de estar cautivos de la inacción política. Así como la deforestación y degradación del suelo que causaron el calentamiento global resultaron en aumentos de CO2 y pérdida de capacidades de biosecuestro, la restauración de esos bosques para mitigar el calentamiento global, por supuesto que implicará y se beneficiará del biosecuestro de carbono atmosférico en forma de madera y materia orgánica del suelo. Aparte de reducir el componente de efecto invernadero de CO2, el almacenamiento de carbono en los suelos será altamente sinérgico para mejorar la estructura, la infiltración de agua y la capacidad de retención de agua de los suelos forestales y la capacidad del bosque para mejorar y mantener niveles de transpiración. De manera similar, o sea, porque el hecho de, lógicamente, deforestar grandes cantidades de tierra, como las tenemos en España desde hace mucho, por ejemplo, en las mesetas que llamamos aquí, crea una sequedad artificial. A nada que plantáramos, aunque fuera la mitad de eso, lleno todo de una mezcla de bosque autóctono, bosques comestibles, etcétera, pues se crearía mucha agua para los acuíferos, para llenarlos, mucha agua más también superficial, los ríos, etcétera, nuevas cosas, toda una sinergia positiva, un círculo virtuoso, ¿no? Entonces, de manera similar, a medida que se fije más carbono en los árboles en pie, su capacidad para transpirar más agua, producir más núcleos y proporcionar entornos de superficie más sombreado, resistente y fresco debería aumentar sinérgicamente, ayudando directamente a lograr el objetivo principal de mitigar el calentamiento. Si bien estas estrategias de mitigación involucran directamente el biosecuestro de carbono para mejorar la dinámica del agua y del calor y abordar las causas del calentamiento global, el biosecuestro debe ser visto como un medio para el fin y no como factor que en sí mismo restablecería el equilibrio térmico. Bueno, las conclusiones pueden ahora parecer obvias, ¿no? Conclusiones. El esquema anterior ha buscado proporcionar una breve visión general de hallazgos de los análisis de sistemas multifactoriales realizados para comprender mejor causas y opciones de mitigación del calentamiento. Aunque son muy novedosos y desafían la comprensión y enfoques convencionales actuales, los análisis muestran claramente que el calentamiento es una amenaza extremadamente grave e inminente para las economías, sociedades y biosistemas globales, a menos que se aborde. Dos, que no puede explicarse a través de los supuestos y modelos climáticos actuales, ni tampoco mitigarse mediante los intentos actuales de reducir emisiones de CO2, y que solo puede mitigarse, número tres, abordando su causa real, su causa y no sus síntomas. Es evidente que es necesario proporcionar más documentación para corroborar y confirmar la evidencia científica que sustenta estos hallazgos y esto se está preparando y de manera similar se han realizado análisis desde una variedad de perspectivas para probar y confirmar la veracidad del análisis y la coherencia de las conclusiones. Todo ello ha reforzado la viabilidad y validez de las anteriores conclusiones. Los análisis anteriores proporcionan una comprensión ecológica fundamentalmente nueva, pero también lógica de las causas del calentamiento y sus opciones de mitigación, y ya está algo totalmente coherente con la evidencia científica total disponible. Reemplaza de manera efectiva los supuestos y modelos actuales de las causas y mitigación del bla, bla, bla. Sin embargo, esto no significa que la actual liberación exponencial de CO2 de los combustibles fósiles no sea ahora factor importante que contribuya al calentamiento y sus consecuencias peligrosas inminentes y que no sea necesario reducir esa liberación exponencial de CO2. Simplemente significa que es demasiado tarde ya para mitigar el calentamiento mediante la reducción de sus síntomas. Los síntomas del CO2.
Ahora ya no tenemos otra opción que no sea la de abordar el calentamiento global a través de su causa primaria e inicial. Necesitamos restablecer rápidamente los albedos naturales de las nubes y sus efectos de enfriamiento, y para ello necesitamos restablecer biosistemas que proporcionaran los procesos de transpiración, esos que que proporcionaron esos procesos de transpiración y nucleación de nubes, de los cuales dependen naturalmente esos albedos y esos efectos de enfriamiento. Para ayudar a restaurar y apoyar estos biosistemas necesitamos biosecuestrar carbono en los bosques, pero especialmente en los suelos, para que puedan mejorar la infiltración natural y la retención de agua disponible en el suelo, de la que dependen la transpiración forestal y los albedos. En consecuencia, es probable que la implementación de un precio de mercado válido para el carbono sea el factor más importante para impedir o permitir la restauración de estos nuevos bosques potencialmente críticos, pero también altamente rentables. Con, con estos incentivos políticos puede que todavía haya oportunidad suficiente, aunque breve, para mitigar los peligrosos impactos del calentamiento, mejorando albedos de las nubes mediante restauración de ecosistemas forestales naturales y su dinámica hídrica y térmica. Walter Jean, o como se diga, diciembre del 2006. Vamos a ver, que aquí nos hablan un poco de quién es este Walter, aunque ya lo hemos visto. Este señor es un microbiólogo y un ecólogo calificado con un interés en la ciencia de los sistemas terrestres, miembro del equipo de ciencia de la sostenibilidad que está asociado con el Foro Naturaleza y Sociedad, y está involucrado en el análisis y rediseño de sistemas para tratar de comprender y abordar mejor algunos problemas ecológicos clave que enfrentaremos en el futuro. Los artículos publicados por este foro no necesariamente reflejan opiniones de la mayoría de miembros del foro, pero sí se publican con la esperanza de estimular el pensamiento y el debate. Pues ya veis, así acaba este articulillo divulgativo de este señor que vemos aquí. Aquí dice, Walter es un héroe climático, gran conferencia. Hay otro positivo. Un trasfondo, aquí ya había alguien, un señor había publicado algo sobre la importancia de estas cosas de la erosión de las civilizaciones. Este Dirt, que es como, el dirt es como el barro, ¿no? Y no es el barro exactamente, sino esta especie de tierra, sí, es tierra, pero que es barrizal, aunque esté seco, ¿no? Aquí otro comentario positivo, otro también. Pues ya veis. Hasta aquí el artículo. Vamos a ponerlo otra vez en pantalla. Y donde hablan de este Walter Jean, que era en este que leímos entero, sobre la esponja de carbono del suelo. Y creo que también vamos a ver en otro el artículo completo sobre la esponja de Jean. Fijaros. Hemos visto está aquí enlazado en este artículo, el que acabamos de leer. Ese es el artículo que acabamos de ver. Vamos a ver esta otra lectura propuesta aquí. Ya no existe al parecer. Vamos a ver si lo podemos buscar en Google.
Aquí hay una web que directamente se llama regenerar la tierra. Se dedican a promover estas soluciones. Y aquí tenemos al cofundador, que es Walter Gine. Ahí tenemos. El fundador es un tal Phil Lee. Los co-founders, pues aquí tenemos al Walter. Hay más personas aquí, mujeres también. Y tienen todo un equipo. Vamos a ver. Parece que están radicados también en Australia. Tienen sus redes sociales. En el blog, a ver qué tienen. A ver qué hay en el home de la web. En el blog parece que no está. Aquí estas fotos no se despliegan. Yo no sé, no funciona bien la web o la conexión. Pero aquí hay unas fotos muy interesantes que a lo mejor ya terminan de descargarse. Y aquí hay muchos artículos sobre este tema de la esponja de carbono. Y aquí el director habla, por ejemplo, sobre cómo sucede que si tenemos 365 días de una cobertura verde sobre los campos, eso enfría el clima. También tienen una biblioteca o una... Vamos a ver. Sí, mirad, aquí Australia. Vamos a ver también su Instagram. Y ya con esto cerramos. Sí nos aparece que ya estamos saturados de tantas pestañas y... Aquí hay un... Fijaros. Qué interesante. Vamos a volverla a ver. Si podemos. Aquí esto habla de carbono que se mueve dentro de un hongo bajo tierra. Vemos que se mueve. Los hongos micorrizales comparten nutrientes de forma simbiótica con las raíces de las plantas y ayudan a capturar 13,12 gigatones de dióxido de carbono cada año. Esto es equivalente al 36% de las emisiones fósiles globales. Este carbono que se mueve dentro de la historia y ya se repite la foto. O sea, se repite el mini vídeo que no tiene sonido.
Muy bien, pues aquí lo tenemos.